A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Muy bien. El trabajo que voy a presentar, que es sobre cómo en el laboratorio en el que estoy vemos ciencias de la computación y neurociencias, ha comenzado en la Universidad de Edimburgo, donde comencé el doctorado, básicamente haciendo algunos trabajos en el hospital Nanewell Hospital de la Universidad de Dundee, ¿no?, que es un hospital famoso por sus trabajos en el cáncer. La parte computacional que he trabajado ahí, alguna parte de ella la aprendí en la Universidad de Sao Paulo. Hicimos algunas colaboraciones con la Universidad de Glasgow dentro de Synapse, ¿no?, que es una red de neuroimágenes a nivel de Escocia. Acá básicamente en el Perú lo vengo desenvolviendo en 3 universidades. En la Universidad de Ciencias y Humanidades, donde estuve algún tiempo tratando de desarrollar un grupo ahí. De ahí, bueno, en la Universidad de Lima, que estaba acá, pero que la última vez que fui a hacer una presentación ahí me dijeron que había cambiado el logo, así que hasta que tenga claro cuál es el logo actual voy a... ¿sí? Y el otro es la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, que es donde estoy actualmente como profesor principal. Bueno, este es un adagio que dijo Crick en el año 78, ¿no?, cuando él movió su línea de investigación, que él hacía trabajos de búsqueda de explicación del fenómeno de replicación en el DNA, ¿no? De hecho, por eso él ganó el premio Nobel, a tratar de encontrar dónde se encuentra dónde la persona realiza, digamos, lo que ya ahora llamaríamos el cómputo a nivel de conciencia. ¿Qué sigue? Es esto. Bueno, este es un slide que básicamente la idea es, en los últimos años, recién se viene viendo acá en el Perú, ¿no?, que la población joven va en aumento, y lo que tenemos básicamente es de que este fenómeno de la población joven en aumento y la tuburización en metrópolis grandes, ¿no?, como por ejemplo Lima, por ejemplo Arequipa, por ejemplo Trujillo y ahora también Piura, ha hecho que más personas vivan en un ambiente, digamos, relativamente reducido, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que esta tuburización es la que degenera con los años la aparición de algunas enfermedades mentales, ¿no? Y eso ha hecho que en varios lugares, no solo de Europa, sino de diversos lugares del mundo, se tienda a evitar esa tuburización. Tanto así de que lo que suele haber en lugares como el Reino Unido, el nivel, por ejemplo, de pacientes de esquizofrenia ha bajado del 1.2 al 1.5% a menos del 1% de la población, ¿no? Acá en el Perú se estima que es bastante mayor, debido a que no ha habido un trabajo en tratar de controlar la tuburización, ¿no? La población económicamente activa es relativamente grande, es de varios millones, ¿no? Ahorita se dice que es cerca de 1/3 de la población, y de acá a 20 años esa población económicamente activa, una buena parte de esta población económicamente activa va a estar entrando a la tercera edad, ¿no? Y específicamente para el año 2050, dependiendo de la tasa de mortalidad y natalidad, entre 1/3 y la mitad de la población va a estar en la tercera edad, ¿no? Y debido al índice de tuburización grande que hay acá en el Perú, ¿no?, digamos, la mitad de la población está concentrada en estas 4 ciudades que les mencionaba, es posible que el desorden mental sea no similar, sino bastante mayor al de países del primer mundo, ¿no? Básicamente este es para traer en contexto lo que se nos viene, ¿no? No creo que sea el
primero en decirlo acá en el Perú. Es algo que se conoce, pero hay ciertas técnicas en computación que permiten, bueno, más que en computación, de repente en ingeniería en general, que permiten estudiar cómo el cerebro se comporta bajo determinadas circunstancias en diferentes situaciones, ¿no? Y una de las técnicas más conocidas es ahora la resonancia magnética funcional. Se hace apenas en un par de lugares acá en el Perú, pero básicamente la resonancia magnética funcional que se hace es para la detección de señales cardíacas. Por ejemplo, es un estudio, ¿no?, publicado el año 2017 de cómo se empieza a hacer resonancia magnética funcional para ver cómo la esclerosis múltiple produce ciertos desórdenes, ¿no? Digamos, esta parte de acá pueden ver que es en una zona, como se puede ver aquí, que es prefrontal, ¿no?, que normalmente esta zona está referida, digamos, acá está la parte motora, acá está la parte contextual, acá la parte episódica. Así quiere decir que está la parte contextual y la parte episódica es la que viene siendo afectada, ¿no? Dentro de lo que podemos llamar TIC, ¿no?, en el Reino Unido se trabajan estas 78 líneas dentro de lo que se llaman las TIC, ¿no? Las que van creciendo son aquellas que pueden ver en verde, que son, por ejemplo, ingeniería de software, programación, procesamiento de señales, verificación. Hay otras que se han mantenido, pero que vean que tienen un gran presupuesto, ¿no? Inteligencia artificial, comunicaciones ópticas, ¿no?, redes de TIC, sistemas de información. En un pequeño trabajo que desarrollé con una colega, con Sofía Miñano, vemos de que el Perú en los últimos años se ha mantenido, no ha movido mucho su ranking que está con respecto a tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, ha tenido una caída, ¿no? Había un drop fuerte a partir del año 2011. Y eso se debe a que nuestro país se está rezagando en los temas de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y me refiero a que no solamente en neurociencias, sino en diferentes variables. Aquí básicamente voy a mostrar brevemente 5 puntos. El primero es cómo podemos ver codificación, computación, control y cognición en el sistema cognitivo. Cómo se puede ver matemáticamente los potenciales de acción de unidades motoras, cómo se puede ver la respuesta de la orientación de la atención en personas, cómo el posicionamiento de células, ¿no?, que viene a constituir a raíz de una especie de GPS del cerebro, puede ayudar en estudios que estamos realizando y algunas aplicaciones en realidad aumentada. Aquí quiero presentar antes no hay internet. ¿Hay internet? Quiero mostrarles un video que es de apenas 50 segundos que permite explicar algunas... Ok. Sí. Este es un modelo que se ha venido trabajando a nivel de cómo puede funcionar un sistema de control cognitivo completo, ¿no?, donde tenemos una parte motora, ¿no?, tenemos una parte que viene para toma de decisión, que estaría entre computación y codificación, y una parte de acción donde está el selector. Esto lo podemos ver un poco más ilustrado en el siguiente slide. ¿No? Aquí viene el control sobre una parte, si lo queremos utilizar para neurociencia, viene el control, el selector viene acá se establece el lazo de cognición, ¿no?, donde la persona normalmente realiza lo que se llama el decision making, y la parte de codificación, ¿no?, que nosotros vamos a centrar parte de esta breve exposición en cómo los estímulos anteriores, ¿no?, afectan los estados actuales,
y cómo eso de aquí se da, cómo esta codificación se traslada en computación para el control en las personas. Bueno, primero, cómo surgió esto un poco. Mi formación básicamente estuvo dado dentro de control y sensores en la Universidad Católica hace ya casi 2 décadas. En parte de ese estudio que realicé en ventilación mecánica teníamos que procesar las señales y manejar el nivel de complejidad de ciertas señales, porque lo que estudiábamos era cómo las personas inhalan y exhalan, y eventualmente estudiar algunas vías descendentes. Entonces, si queremos estudiar cómo el efecto del orden de una fibra muscular, ¿no? En este caso se puede ver de que es una toma, digamos, si este fuera el músculo así, tomamos una toma, un corte sobre las fibras musculares, lo que veríamos es que cada uno de estos puntos representaría una fila muscular que es perpendicular al slide. Y lo que comúnmente se tomaba era de que la distribución era uniforme y gaussiana, ¿no? Y permite explicar estos potenciales que se ven dentro de las fibras musculares y que uno puede ver como el potencial que uno puede medir dentro de un electromiograma. Sin embargo, estos potenciales no permiten explicar, esta distribución no permite explicar cómo surgen este tipo de indentaciones, ¿no? Y cómo acá se puede dar una indentación y un plató y después otro potencial seguido en menos de 2 milisegundos, ¿no? Como pueden ver acá. La manera de explicarlo que encontramos era de que la distribución no debía ser uniforme, sino uno se puede basar en cualquier punto de acá y hacer que la distribución sea distribuida de manera ascendente y gaussiana a medida que uno se va alejando del centro. Y eso permite reproducir estas formas, ¿no? Esto lo publicamos en el año 2006. Eso es lo que vendría a ser la parte del control, ¿no? Se debe mucho debido a la morfología actual de cómo se ubican las neuronas y el nivel de señales que se envían, ¿no? Pero ese nivel de señales viene de una vía que llamaríamos descendente de la vía superior cortical. Entonces, podemos agregar un poco y ver la parte de equipos médicos, que fue un poco la parte que siguió después, y de cómo algunos sistemas se pueden implementar para ayudar en la mejora mecánica. Bueno, en este caso no voy a entrar mucho en detalle por el tiempo, pero de cómo un neonato puede recibir una mejor ventilación mecánica simplemente por una mejor ubicación de los dispositivos mecánicos. Y eso facilita que el neonato tenga una buena ventilación térmica y mecánica y que a la larga el cerebro sea menos afectado. Si ahora empezamos a entrar dentro de lo que en sí tiene que ver con funciones cerebrales o el símil que sería inteligencia artificial, complejidad, metemos ahora interacción humano-computador, podríamos estudiar cómo una persona responde en orientación auditiva, ¿no? Cuando una persona recibe un estímulo y cómo la persona o bien se orienta hacia el estímulo que recibe o bien lo ignora. Tuvimos una publicación en European Radiology y otra presentación que tuvimos en Oxford y una en Aibro en Suiza, donde vimos de que
Acá se puede apreciar cómo normalmente responde una persona. Cuando viene un grupo de estímulos, si el estímulo se repite, como este de acá en negro, ¿no? Es una caricatura, y pasan varios eventos, después suele el potencial que uno puede medir, ¿no? El P300, que se usa para Brain Computer Interface, se incrementa enormemente. Pero si pasan pocos estímulos no se incrementa tanto, ¿no? Lo que nosotros básicamente tratamos ahí de estudiar es cómo se daba esta respuesta dentro de un resonador, cómo la podíamos ver. Y lo que básicamente encontramos, mezclando la parte de resonancia con electrofisiología y la parte comportamental, era de que el evento anterior influía enormemente cuando uno realiza una decisión de paridad, ¿no? Decidir si un número es par o impar. Y de que había una correlación, tal vez no muy significativa, de los eventos anteriores. Y esto afecta las dos redes, ¿no? La red de toma de decisión, que se les suele llamar goal driven, y la red en la cual uno recibe un estímulo y uno decide si realmente le hace caso o no al estímulo, el estímulo driven, ¿no? Entonces ahí, digamos, podemos ver un poco cuando una persona está tomando una decisión, que sería la especie de selector, y cuando uno está enviando la información, que es la parte de computación, ¿no? Pero digamos, hasta ahí no estamos llegando a la parte de cómo una persona codifica, ¿no? Esa es la que recién tenemos un artículo que ha sido publicado en Frontiers in Human Neuroscience, que es cómo las propiedades de los estímulos y la probabilidad de la aparición de estos estímulos permite predecir la variabilidad de los potenciales evocados. Y lo hemos hecho de dos maneras: una es con electrofisiología y la otra es con resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética recién lo hemos enviado hace unas semanas a publicar, bueno, sumisión de arbitraje, y esa es la que ha sido publicada recientemente, ¿no? Bueno, es un mapa de cómo estaba a inicios de mes el nivel de lectura del artículo, ¿no? Frontiers in Human Neuroscience es un artículo es una journal que tiene llegada básicamente a nivel global, y bueno, acá en Perú lo han leído varios, pero por el tema de estar localmente acá, ¿no? Primero, ¿qué es el P300? Para poder explicar un poco la base de este artículo. El P300 es cuando uno responde a un objetivo y uno se lo presenta sistemáticamente, y uno promedia la aparición uno, digamos, segmenta los electroencefalogramas o eventualmente las resonancias magnéticas. Cuando uno presenta el estímulo, uno vería una onda de 300 aproximadamente a unos 300 milisegundos después de que se presenta, ¿no? No es exactamente 300 milisegundos, pero bajo la precisión que había en los años 70, se le llamó P300. Cuando uno realiza lo que se llama una discriminación sencilla, uno puede ver de que cuando uno realiza el estímulo estándar y uno envía el target después de un cierto tiempo, cuando uno promedia los targets, los estímulos objetivos, ¿no? Que son las que uno lo que le llamamos el goal driven, se suele dar después de unos 300 milisegundos, y es de mayor impacto que aquel cuando presenta el estímulo sencillo, ¿no? Que suele venir un poco más adelantado. ¿Por qué? Porque uno ya lo tiene procesado casi y está en memoria, digamos, el estímulo actual, ¿no? Normalmente se postula los tres tipos de estímulos dentro de una sola tarea. Tenemos estímulo, target, objetivo, y de vez en cuando viene un distractor. Cuando hacemos una secuencia de eventos en la cual el distractor viene una cantidad de distractores de por lo menos unos 20, bueno, por teoría debería ser por lo menos unos 16, uno puede ver una onda que le llama el P3A, ¿no? Y como pueden ver en la secuencia, ¿no? Que es una revisión hecha por Pollock, en la cual ustedes, bueno, no es un trabajo mío, sino es un trabajo realizado ya hace varios años, pueden ver de que básicamente lo que se suele trabajar es de que el tiempo es lo que
es lo que distingue lo que es distractor y lo que es objetivo, ¿no? El orden de aparición en el tiempo. ¿Por qué menciono el orden de aparición en el tiempo? Porque nosotros lo que hicimos es llevamos este paradigma un poco al extremo, tratar de ver qué factores son los que influencian ese P300, porque eso, digamos, teniendo esos factores podemos, digamos, hacer una mejor interfaz cerebro-computador de las diversas aplicaciones que uno pueda pensar. Y si estos factores fueran diferentes del tiempo, ¿cómo se pueden utilizar para mejorar la precisión de los potenciales evocados, ¿no? Básicamente lo que presentamos es 4 condiciones, ya no 3 como aparecen, y mezcladas, ¿no? Un tono con un número, la persona debía responder si el número era par o impar. A veces en vez de poner el número poníamos un ruido simplemente, y a veces el ruido se lo añadíamos lateralmente a una de las o bien por el lado izquierdo o bien por el lado derecho, y a veces el ruido lo introducíamos con un estímulo nuevo en vez del tono, ¿no? Eso nos permite estudiar 4 condiciones. Entonces lo que uno obtiene básicamente es de que cuando uno lo probamos en pacientes controles, ¿no? Que esta prueba fue hecha con 31 controles y 12 pacientes de esquizofrenia. En los 31 controles uno no suele ver una mayor alteración del P300, ¿no? El P300 aparece. Sin embargo, en los pacientes de esquizofrenia uno no ve tanto esa activación del P300, pero sí la ve en el orden de la toma de decisión. Y curiosamente, a pesar de que el P300 no aparece, la persona realiza adecuadamente el estímulo, ¿no? Lo cual contradice de cierta manera lo que Donchin había dicho en los años 70 del P300 y lo de Pollack del año 2007. Entonces, lo que tenemos es de que lo que podríamos postular es de que esta disminución a medida que más tiempo pasa entre nuevos, no necesariamente el estímulo nuevo siempre va a evocar un mayor potencial, ¿no? Puede ser que se deba a alguna otra propiedad que aparezca dentro de los estímulos. Entonces tenemos que el presente estímulo podría deberse debido a los anteriores, que en realidad es lo que normalmente se postula en psicología, pero ya no necesariamente solamente involucrada por el tiempo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue estudiar el estímulo anterior, y lo que encontramos era de que en efecto lo que normalmente ocurría no estaba sucediendo, y comenzamos a estudiar todas las propiedades de los sonidos. Decidimos hacer esto en vez de realizar un nuevo experimento porque el 13º paciente de esquizofrenia nos malogró el equipo. Digamos, esto nos simplificó un poco el tiempo. Si hubiéramos vuelto a tomar el experimento nos hubiera demorado un año más y hubiéramos vuelto a analizar y encontrar casi lo mismo que hemos encontrado, porque lo que pueden ver es, realmente se genera el P300, sí, si uno realiza la sustracción de la onda evocada entre el estímulo nuevo y el número, y el tono con el número en pacientes controles, uno realmente ve un P300 claramente evocado en la parte centro-parietal del cerebro, ¿no? Y que está en el orden de los 350 milisegundos en promedio, ¿no? Con una varianza que pueden ver acá en esta línea en azul. Cuando hacemos el cómputo de las propiedades básicas de los sonidos, ¿no? Que vendrían a estar dadas básicamente por las amplitudes, los valores cuadráticos medios, el cómputo de entropía entre ellos, y acá vemos lo que se llama el long term average spectrum entre los dos estímulos que se presentan a la vez. Vemos de que no presenta una correlación significativa en todos los canales, en los controles, pero
que sí se presenta en los pacientes que tienen esquizofrenia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la propuesta incluso es un poco, se explica de manera un poco diferente que la que habíamos explicado un poco antes, que sí en efecto hay una injerencia del evento episódico y del evento anterior, pero es el evento anterior el que está interviniendo ahora, ya no viene de acá hacia acá, sino viene también de acá hacia acá, que está interviniendo sobre la toma de decisión, ¿no? Sobre el Goal Driven Control. Es decir, y que en efecto es lo que uno vería, ¿no? Si ingresa un estímulo externo y uno está realizando una tarea, a pesar de que uno decía no hacerle caso al estímulo externo, está afectando de alguna manera la performance de cómo responde uno a la tarea que está realizando. Esta reflexión es básicamente porque con esa reflexión de cómo las células se posicionan con respecto al GPS del cerebro es lo que estamos viendo ahora para el uso de algunas aplicaciones de realidad aumentada que el trabajo básicamente se comenzó a hacer en la Universidad de Lima, ¿no? Y que ahora lo estamos haciendo en la Tecnológica de Lima Sur. Bueno, este es los premios Nobel del año 2014, los esposos Moser y John Keefe. Ese es uno de los famosos premios Nobel, como dicen, casi relámpagos, ¿no? Porque el estudio que prueba el funcionamiento es del año 2005 y 2006, ¿no? Son un artículo en Nature y otro en Science, y que en menos de 10 años sacan el premio Nobel. Sin embargo, ya era una idea que venía recurrente, ¿no? Y por la cual Keefe recibe el premio Nobel, porque hay una especie de geometría que se da dentro de las neuronas hipocampales, que son las que determinan los campos, ¿no? Esta geometría se da normalmente por distribuciones gaussianas, en las cuales tenemos que, cuando uno ubica las células de cómo uno se posiciona en un ambiente, porque uno puede estar realizando una tarea, pero normalmente la orientación, lo que estamos postulando es que para la orientación uno lo que hace es uno se ubica en un espacio y uno está realizando la tarea hacia determinado lugar y viene un estímulo externo y entonces uno está la reorientación también tiene que ver con cómo una persona se está ubicando en un espacio determinado, ¿no? Y llega a ser distracción completa cuando la persona por un momento pierde ese vínculo. Y eso se da, y eso de ahí explicaría por qué casi siempre que vemos tareas que cambian, zonas cercanas al hipocampo, ¿no? Que tienen el córtex prefrontal, y puede ser motora, un poco más frontal sería del estímulo previo, y un poco más frontal del episódico, y cuando sorprende realmente es el que se llama el branching, porque se modula de esa manera, ¿no? Y uno puede incluso conjugarla de otras maneras con olor, ¿no? El olor normalmente es lo que suele hacer de que normalmente la persona sí reubique su espacio, ¿no? A veces uno dice, por ejemplo, esto me recuerda a la comida que me servía, no sé, tal vez mi mamá, mi abuela o mi papá en ciertas situaciones. Y eso de ahí a uno lo reubica en el espacio, ¿no? Bueno, en realidad de eso era el pequeño video de 50 segundos. Entonces uno puede ver cómo uno puede construir redes que tienen que ver con navegación, ¿no? A esto voy a entrar en un pequeño artículo que hicimos después, en cómo uno relaciona el córtex entorrotinal con el hipocampus y con la parte prefrontal. El artículo que les voy a mostrar va a tener que ver más con unas simulaciones que hemos hecho en la parte prefrontal. No, esto se inspira en que normalmente en física básica nos enseñan de que la posición actual es la inicial más la integral de velocidad en el tiempo.
pero una persona no necesariamente computa de esa manera, ¿no? El cómputo se suele dar normalmente por qué tan rápido estoy yendo en el momento anterior y cuál es mi posición anterior. Entonces, si descomponemos esto de aquí como una velocidad en el tiempo anterior más un diferencial de velocidad y por diferencial de tiempo, esto sería en realidad una doble integral. Si lo queremos extrapolar a otro tipo de medidas, lo que tendríamos es de que la función de posición en la cual uno se está ubicando en el espacio podría estar, si es otro tipo de funciones, ¿no? Como les estoy diciendo, caso auditivo, visual, olfativo, estaría dado por una función con respecto a la posición anterior más otra función con respecto a los cambios que se dan del evento anterior. Esto es aquí. En general, lo que podríamos entonces es la respuesta a un estímulo se puede deber a una función con respecto al estímulo anterior y a cómo se dan los cambios de ese estímulo anterior, ¿no? Y ahí básicamente lo que vemos es, en el trabajo que venimos haciendo en el laboratorio, involucra un poco más de redes, porque ahora lo que estamos haciendo es, estamos mezclando todos estos, esta es la participación temprana de un profesional de ingeniería de sistemas que nos ayudó a establecer el grupo, ¿no? Primero en la Universidad de Ingeniería, de ahí en la Universidad de Lima, ¿no? En la antigua casona del IDIC, y de cómo se puede realizar estos trabajos, ¿no? Acá se muestra cómo uno puede entonces modelar el eje, ¿no? Hacer un procesamiento en el cual uno modela el eje con parámetros lineales en base a una secuencia de estímulos que uno puede tener, más el estímulo predictor, ¿no? Y considerando un error. Uno lo que puede ver es que en una serie de participantes se puede producir eventos en los cuales responde significativamente en una cierta cantidad de canales y tal vez no de la misma manera en otros canales en otros canales centrales, pero que mantienen, digamos, la misma firma, y ya no es la firma espectral como se habla, sino la firma temporal dentro de los canales de electroencefalograma, ¿no? Y eso de aquí, pues, de alguna manera nos permite estudiar la parte de codificación, ¿no? Y en la parte de codificación lo que estamos haciendo es, las personas lo que normalmente suelen ver, con lo que hemos crecido la mayoría de lo que estamos, hasta mi generación, o tal vez un poquito más jóvenes incluso, hemos visto estímulos en 2D, ¿no? Que son las pantallas planas, y otros en 3D, que es lo que normalmente manejamos. Pero actualmente hay una población que está creciendo viendo temas de realidad aumentada, ¿no? Y entonces, la manera de estudiar, digamos, de ahora poder estudiar mediante modelos lineales y ver cuándo es no lineal, que es lo que estamos haciendo, y lo podemos hacer justo en ese tipo de ensayos, ¿no? En donde probamos cómo la realidad aumentada interviene de manera diferente en un adulto de un niño, por ejemplo, ¿no? Que son los estudios que estamos realizando ahora. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias.